Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Prepara tus audífonos, cierra los ojos y prepara tu mente para visualizar la siguiente historia. Comenzamos. En medio de los oscuros y angustiantes días de la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño y olvidado pueblo en Europa, se ocultaba un secreto abominable. Las calles estaban plagadas de escombros y el aire pesaba con el eco de la violencia. El hambre y la desesperación eran los compañeros más fieles de los habitantes, sumidos en una desolación casi palpable. Sin embargo, entre las sombras de aquel lugar, se encontraba un hombre que se alimentaba de algo más siniestro que las raciones de guerra, los interiores de cadáveres humanos. Este hombre, cuyo nombre había sido olvidado en la historia, se había vuelto un ser macabro, una criatura que desafiaba los límites de la cordura y se adentraba en los más oscuros abismos de la depravación. Sus ojos, hundidos y desprovistos de humanidad, brillaban con una insana pasión cuando se encontraba ante su espantosa festín. Su morada, un viejo caserón abandonado en las afueras del pueblo, era testigo mudo de sus horripilantes actos. En el interior de aquella siniestra morada, las paredes rezumaban el hedor de la muerte y las sombras danzaban en un macabro ballet. El hombre se movía con sigilo, alimentando su insaciable apetito con órganos humanos frescos. Las piezas eran meticulosamente extraídas, como un cirujano experto en su tétrico arte, y luego eran devoradas con voracidad, saciando sus más perversos deseos. El sonido del cuchillo penetrando la carne, el crujir de los huesos y el chasquido de los dientes al morder resonaban en la oscuridad, envolviendo la estancia en un ambiente aterrador. El hombre, cubierto de sangre y con el rostro desfigurado por la locura, se deleitaba en su orgía de canibalismo. Mientras el mundo se desmoronaba en un caos de balas y explosiones, este ser de las sombras encontraba su propia forma de caos y destrucción. Los rumores comenzaron a circular entre los habitantes del pueblo, susurros que hablaban de desapariciones inexplicables y de restos humanos encontrados en los lugares más insospechados. El terror se apoderó de aquellos que aún resistían en aquel rincón olvidado del mundo, y el miedo se convirtió en su compañero constante. Las autoridades, conscientes de la necesidad de mantener la moral de la población, intentaron ocultar la verdad, pero las historias de aquel monstruo devorador de cadáveres se propagaron como el fuego en la maleza seca. La gente vivía con un miedo constante, evitando las sombras y mirando por encima del hombro en cada esquina. El hombre caníbal, en su retorcida e insaciable sed de carne humana, comenzó a acechar los campos de batalla. La guerra se convirtió en su mejor aliada, proporcionándole un suministro inagotable de cuerpos mutilados. Los soldados, víctimas de los horrores de la guerra, encontraban su descanso final en las fauces de aquel ser monstruoso. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, pero el hombre caníbal continuó su frenesí de destrucción en la posguerra. Atrapado entre los escombros de un mundo quebrado y en ruinas, su apetito insaciable no conocía límites. Mientras la humanidad intentaba reconstruirse y olvidar los horrores del conflicto, este ser siniestro seguía oculto en las sombras, esperando su próxima presa. A medida que las semanas pasaban, un grupo de soldados valientes se enteró de los rumores que envolvían al hombre caníbal y decidieron poner fin a su reinado de terror. Armados con valentía y determinación, se dirigieron hacia el viejo caserón abandonado donde se decía que habitaba el monstruo. El crujir de sus botas resonaba en el silencio de la noche mientras avanzaban cautelosamente por los pasillos oscuros y cubiertos de polvo. La luz de sus linternas parpadeantes iluminaba las paredes desconchadas y los cuadros desgarrados que parecían mirarlos con ojos vacíos.
El aire estaba cargado de tensión y el olor rancio de la muerte se intensificaba a cada paso. Finalmente, encontraron la puerta que conducía al sótano, donde se suponía que el hombre caníbal llevaba a cabo sus macabros festines. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, los soldados abrieron la puerta y se encontraron con una escena de pesadilla. El sótano estaba bañado en una penumbra opresiva, apenas iluminada por la débil luz de las velas. Una mesa de madera, cubierta de manchas de sangre seca, se encontraba en el centro de la sala. Instrumentos quirúrgicos oxidados y recipientes llenos de órganos humanos putrefactos se apilaban en las esquinas. El ambiente se impregnaba de un olor nauseabundo y una niebla lúgubre se arrastraba por el aire. El hombre caníbal, sentado en una silla en medio de la habitación, mostraba una mezcla de desesperación y locura en sus ojos. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y marcas autoinfligidas, como si su propia maldad se hubiera adentrado en su carne. Los soldados, sintiendo un escalofrío recorrerles la espalda, se acercaron lentamente, alimentados por la justicia y el deber. Sin una pizca de remordimiento en sus ojos, los soldados se enfrentaron al hombre caníbal con una decisión sombría. Sabían que aquel ser perverso merecía un castigo igualmente monstruoso. Tomaron uno de los cuchillos oxidados y lo colocaron en manos del hombre, obligándolo a sostenerlo con una mezcla de terror y desesperación. Con voz firme y llena de rencor, uno de los soldados pronunció las palabras que condenarían al hombre caníbal a su destino más atroz: «Devórate a ti mismo». El silencio se hizo eco en el sótano mientras los soldados observaban con sádico placer cómo el hombre caníbal, bajo la presión y la demencia, se llevaba el cuchillo a los labios temblorosos. Cada corte, cada mordisco, era una forma grotesca de justicia, una venganza que desafiaba los límites de la humanidad y se sumergía en los abismos más oscuros del alma. La sangre fluía y los gemidos de agonía llenaban el sótano, mezclándose con los lamentos de las víctimas que habían sido devoradas por el hombre en sus horribles festines. Era un acto macabro, una danza de autodestrucción que simbolizaba el fin de un monstruo y el triunfo momentáneo de la luz sobre las tinieblas. Pero, mientras el hombre caníbal se consumía lentamente, la maldad que había habitado en él se aferraba al aire, dejando una huella imborrable en aquel sótano. Los soldados, testigos de la crueldad y la brutalidad humana, abandonaron el lugar con la certeza de que habían cumplido su deber, aunque una sombra de horror los persiguiera en sus pesadillas más oscuras. Somos los gatos espirituales.